Ya está aquí con nosotros Héctor Acuña, que es diputado provincial en la provincia de Santa Fe, y queremos hablar de la cuestión de la narcocriminalidad, finalmente. Acuña, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Paulino Rodríguez lo saluda, ¿cómo anda? Buenas tardes, un gusto de saludarlo. Lo mismo digo. Bueno, en principio, ¿es Rosario una ciudad sitiada por el narcotráfico o es una perspectiva demasiado desventajosa por una ciudad que tiene como emblema muchísimas otras cosas muy gratas, y además, siendo la capital y el centro de convenciones de la Argentina, podría estar rotulada de otra forma? Pero digamos, ¿es una ciudad sitiada por el narcotráfico o no? Mire, Rosario tiene una cuestión que, donde el narcotráfico, como decía la jueza Rodena, que investiga la causa de Luis Medina, este narcotraficante asesinado a fines del año pasado, el 29 de diciembre, el flagelo del narcotráfico llegó para quedarse. Es decir, Rosario tiene una mezcla que tiene que ver con la narcocriminalidad, que son crímenes violentos derivados del narcotráfico, en una provincia donde desde la caída del ex jefe de policía a la fecha no ha tenido una adecuada política de seguridad pública en este sentido, y obviamente la situación está desbordada. Hablar con los vecinos, como hablamos nosotros casi cada 20 días, tenemos pedido de audiencia de la Comisión de Seguridad en Rosario, es escuchar manifestaciones aterradoras de gente que no tiene paz para vivir, en donde a veces los testigos de un crimen son ejecutados por las mismas personas que están sindicadas como autores del primer homicidio, y donde el Estado ha desaparecido absolutamente. Es decir, 24 muertes, 4 muertes en 24 horas, da cuenta, y algunas con algunos nombres particulares, da cuenta de la situación de violencia que vive de hace un tiempo a esta parte la ciudad la provincia de Santa Fe, y particularmente la ciudad de Rosario. Usted dijo que desde la salida de Toñoli no hay una política de seguridad coherente, eficaz en la provincia. ¿Así creí entender de sus dichos? Así es, yo voy a tratar de ser pausado, Paulino, porque a veces uno maneja tanta información y habla tan rápido que cree que el interlocutor lo entiende, y lo que tengo que tener claro yo es que le estamos explicando al resto del país lo que sucede en la provincia de Santa Fe. Toñoli fue el jefe de policía, es el jefe de policía, el ex jefe de policía que está detenido por presunta vinculación con el narcotráfico. Un ex jefe de policía defendido hasta el cansancio y hasta hace pocos días por el actual líder del Frente Cívico y Social, Hermes Wiener. Es rara cuestión que Wiener defienda tanto a un ex jefe de policía preso, detenido por vinculación con el narcotráfico. A partir de esa crisis que fue institucional, el gobierno creó lo que se llamó delitos complejos. Alguna vez lo hablé con usted. Sí. Es una delitos complejos. Delitos complejos seleccionó a 5 policías, de los cuales 3, sí, seleccionó 5. 3 están presos hoy por relación con el narcotráfico. Es decir, que el gobierno tuvo un proceso de falta de control de la policía, y fíjese cómo tenía la historia. Empezaron la serie de la narcocriminalidad con la muerte del pájaro Canteros, la presunta vinculación de una persona que se llama el Pollo Báez, que usted ve que en estas horas le matan el segundo hermano al Pollo Báez. Y termina con el hecho, para mí, más fuerte, donde hubo en el medio, recuerdan ustedes la balacera que sufrió la casa del gobernador, y el gobierno sindicaba como instigador de esa balacera a Luis Medina, esta persona a la cual el gobierno sindica como narcotraficante, que lo matan el 29 de diciembre del año pasado. Y escuchen esto, porque esto es central, y acá está la explicación de por qué yo creo que con el socialismo no va a haber seguridad en la provincia de Santa Fe. Y no va a haber seguridad por varias razones. En primer lugar, porque el socialismo reconoció, a través de delitos complejos en la interpelación en la Cámara de Diputados, que el 80% que se decomisa de droga en la provincia de Santa Fe tienen que ver con entregas pactadas. Yo sé que es fuerte el término, pero es así. El 80% de la droga que la policía decomisa tienen que ver con aviones sin pilotos y camionetas sin choferes. Es decir, es droga que los narcos le entregan a la policía solo para que engrosen las estadísticas de un papelón en donde solamente entre el 15 y el 20% de la droga que la policía decomisa tienen que ver con proceso de investigación previa. Esto es el relato de este legislador, pero en realidad es la confesión que obra en versiones taquigráficas de los propios funcionarios del gobierno de la provincia. Segundo lugar, la defensora de niños, niña y adolescente de la provincia de Santa Fe, en un informe por escrito que lo hizo los legisladores,
puso de manifiesto el flagelo al que son sometidos los niños y adolescentes producto del narcotráfico. Y recordarán ustedes que hubo 2 casos muy fuertes en Rosario. En uno, una alumna pide irse antes de la escuela para atender un buque de drogas, y en otro hay una denuncia de dirigentes sindicales ligados a la educación que manifiestan que están perdiendo los alumnos porque los padres deciden que sus alumnos, que sus hijos sean soldaditos del narcotráfico. Ante esta cuestión le hemos pedido una audiencia al ministro Lamberto, que es el ministro de Seguridad de la provincia de Santa Fe, en el mes de marzo, Paulino, marzo. Pasó todo el año y la verdad es que a pesar de que pasó todo el año, el ministro todavía nos respondió. Y llegamos al caso Medina, que le decía que es el hecho central. Fíjense, un hecho de gravedad institucional, que si realmente ustedes lo toman en Buenos Aires y los medios de Buenos Aires toman el caso, el gobierno del socialismo tendría problemas para salir a explicar dónde está la decencia y dónde está la efectividad de su política pública. Porque en el caso Medina, la policía allana y secuestra la computadora del narco. ¿Sabe lo que hace el gobierno? ¿Qué hace? Abre la computadora del narco antes que la justicia dé la orden. Es decir, el gobierno prende la máquina del narco antes que la llamen a la jueza que autorice. Un hecho inédito en los anales de la investigación judicial en Argentina, yo diría que en Latinoamérica, no hay un caso en donde el Estado mande 2 secretarios de Estado a peritar una prueba, que es la computadora de un narco, antes que la justicia dé la orden. De esto hay una documentación pública, concreta, que después, si producción me manda un correo, yo le voy a enviar las copias de las actas policiales que demuestran con claridad que los funcionarios llegan al lugar enviados por el ministro de Seguridad. Es decir, nunca hubo solicitud de la justicia. Y 2, nunca hubo autorización, no solo porque la jueza, que en ese momento entendía la causa, negó públicamente esto en un matutino de la ciudad de Rosario, sino porque la propia acta da cuenta que la fiscal de Cámara llegó 21 minutos después que el funcionario, en la misma acta, admite haber abierto la computadora del narco sin que le hayan podido llamar o ubicar a la jueza. Acuña, narco, discúlpeme que le interrumpa, que aparentemente habría baleado la casa del gobernador Bonfatti, de un ex jefe de droga peligrosa de la policía en zona cercana a la del gobernador Bonfatti, y que fue ultimado el 29 de diciembre pasado. Así es. Bien lo marca usted con claridad para que el televidente y el oyente puedan comprender de lo que hablamos. Entonces, imagínese usted la situación de desconfianza institucional que genera un gobierno que dice que combate el narcotráfico y la narcocriminalidad, y obviamente, como suelo decir yo, la realidad supera el debate, Paulino, porque ¿qué vamos a debatir? Si es cierto o no es cierto, si en las últimas 24 horas tuvimos 4 muertes violentas. Llevamos 250 muertes el año pasado en Rosario. Es decir, la verdad que en enero, en Rosario, hemos tenido más muertes que días. Y bien lo marca usted, digo, la desconfianza institucional que genera, la urgencia, la desesperación de un gobierno por abrir la computadora a un narco antes que la justicia lo haga. ¿Qué lo aterraba al gobierno? ¿Qué miedo tenía el gobierno socialista para abrir la computadora de un narco antes que la justicia dé la orden? ¿Cómo van a peritar una prueba sin orden judicial? ¿Y usted qué intuye? Que ¿por qué sucedió? Mire, yo creo que hay desesperación del gobierno, pero déjeme que le complete, porque yo estoy seguro que usted y sus oyentes y sus televidentes lo van a poder notar con claridad meridiana. Este hecho está concatenado con 2 más. Se fugan 6 presos de la cárcel de Coronda. Uno de los presos que se fuga era un socio delictivo de Medina, porque en el 2005 habían robado junto un camión de herbicidas en una localía cercana a Rosario. Y el otro hecho, 3 policías de la división judiciales, que es la división estrella del gobierno de la provincia de Santa Fe, con la cual realiza operativos, y después le voy a explicar cómo son esos operativos, fueron a hacer un allanamiento trucho, sin orden de la jueza, a un country de Pilar, que fue el último domicilio de Medina. Esto es de una gravedad absoluta. ¿Se entiende lo que digo? 3 policías. 3 policías. Sí, claro. Sin orden de allanamiento, intentando limpiar la escena antes que la jueza mande a allanar el lugar con otro sector de la policía de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasó? Cuando estos policías declararon, dijeron que lo habían hecho por orden del jefe. Cuando la jueza llama a declarar al jefe, ¿sabe lo que hace el gobierno de la provincia? Este gobierno que dice que es puro e inmaculado. ¿Qué hace? Le da licencia al jefe de policía. Tuvimos que esperar un mes para que el jefe venga a declarar. Y cuando el jefe viene a declarar, dice que lo hizo en el marco de instrucciones impartidas y del conocimiento que tenía
sus superiores y obviamente el poder político, porque la policía no se autoconduce ni se autolimita, sino que hay una conducción política que depende de un ministro. Pero para usted, Acuña, para ser más explícito, hay connivencia entre el gobierno provincial y Medina y todo lo que Medina representaba. Mire, la verdad es que las dudas existen, porque la verdad es que el ministro de Gobierno y Reforma del Estado fue interpelado. Versión taquigráfica que también le voy a mandar para que ustedes puedan comprobar, y ya no sea el relato de un legislador, sino que sea la exposición de un periodista objetivo, frente a una prueba objetiva, de lo que le preguntamos al gobierno y de lo que el gobierno respondió. El gobierno no pudo responder. ¿De dónde sacaron solicitud? Porque nunca hubo solicitud de la justicia. ¿Quién lo autorizó? Porque la autorización nunca estuvo en tiempo y forma. Y tercero, ¿por qué estaban tan desesperados en abrir la computadora de un narco antes que la haga la justicia? ¿Qué tenían miedo que la justicia y la sociedad vea cuando se abra como corresponde la computadora de una persona a quien ellos indicaban como narco y como instigador de la balacera a la casa del gobernador? Por lo tanto, me parece que todos estos elementos coadyuvan a, cuanto menos, sustentar sólidamente la duda que nosotros tenemos respecto de la política de seguridad pública que aplica el gobierno, que a juzgar por los resultados, obviamente ha sido negativa, y a juzgar por los resultados, el gobierno de la provincia de Santa Fe, que conduce Bonfatti y que obviamente representa a Hermes Wiener, ha fracasado, porque francamente, como ustedes ven, las cifras son altamente elocuentes y como usted puede observar, tomando Rosario, con la cantidad de droga decomisada y con la cantidad de crímenes que hay, la verdad es que estamos peor que en Ciudad Juárez. Héctor Acuña, gracias por este ratito en la tarde de Infobae Televisión. Seguramente dará que hablar todo lo que acaba de contar. Un saludo. Yo les solicito que después por mensaje de texto me manden un correo porque quiero mandarle la documentación fehaciente en base a la cual respaldo, para que no sea el relato, sino que en todo caso sea el comentario de una prueba objetiva, como son las actas policiales que obran el expediente y como son las versiones taquigráficas en donde la sociedad va a poder comprobar lo que el legislador preguntó y lo que el gobierno lamentablemente respondió. Y muy bien nos va a hacer además en medio de tanto relato. Acuña, gracias, muy gentil. Muy Buenas amable. tardes.